¿Qué pasa hoy con los jueces en México? Platiqué con Julio Ríos Figueroa, profesor investigador del SIDA, que acaba de publicar, junto con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el estudio Nepotismo y Redes Familiares en el Poder Judicial de la Federación. Esta es una parte de mi conversación con Julio. Esta investigación básicamente demuestra ¿qué? Demuestra, y digamos, lo que era un secreto a voces, que es que la presencia de las relaciones familiares y las redes familiares en el Poder Judicial estaba muy extendida, pero extiende, creo, el conocimiento previo, documentándolo con datos innegables y distinguiendo dónde es más grave el problema, qué tipo de problema es. Bien. Y qué se puede hacer al respecto. Vamos poco a poco. Todos sabemos que los abogados son un poco abogados, entonces siempre quieren que sus hijos sean abogados y siempre quieren. El problema es cuando también sus hijos, cuando se hacen abogados, entran a trabajar al sistema judicial, ¿no? A ver, no es un problema per se que familiares trabajen en la misma institución. El problema es cuando el ingreso de, digamos, el segundo familiar se debe más a su vínculo con la persona que ya está allá adentro que a sus capacidades o conocimientos. Eso sí lo demuestras ahí. No se demuestra caso por caso, ¿no? En el reporte se hace una distinción clara entre nepotismo institucional, los patrones de relaciones, y el nepotismo individual. El nepotismo individual se requiere muchísima información para saber si un caso en particular... Claro, necesitaría saber, pero los números son muy impresionantes. ¿Por qué no empieza a dar números que hablan del nepotismo institucional? Exactamente. Lo que sí se demuestra es que hay una cantidad, digamos, inusualmente alta de familiares en el Poder Judicial. Para darte un ejemplo, mientras que estudios en España y en Estados Unidos hablan de instituciones con 14-15% de miembros con familiares ahí, aquí tenemos demostrado que hay circuitos judiciales en donde cerca del 80% de jueces o magistrados tienen familiares en el mismo circuito. Y de ahí para abajo, ¿no? En promedio, el promedio nacional... O sea, en un circuito. En un circuito. ¿Y el promedio nacional? Es de 51%. Que es altísimo. Es muy alto. En estándares internacionales. Es muy alto. ¿En dónde están los segundos familiares? Eso es muy interesante del reporte. Están en unos puestos, el Poder Judicial tiene un montón de puestos, más de 50. Los puestos de las personas que participan en el procesamiento y solución de sentencias se llaman puestos de función jurisdiccional, son 11. Están los familiares en esos puestos, en unos puestos en particular que son de función jurisdiccional, pero no necesariamente de carrera judicial, que son los que se van a convertir a juez. Es decir, estos rodean a los jueces. Rodean a los jueces y a los magistrados. Y a los magistrados. Es decir, son parte del equipo de jueces y magistrados, pero no están en lo que se llama carrera judicial. Exactamente, ese es parte del problema. La carrera judicial es el caminito, digamos, por el que transitan las personas que quieren convertirse en juzgadores. La carrera judicial en México está incompleta. O sea, se demuestra en el reporte que hay solamente 5 cargos, o sea, te dije, hay más de 50 en el Poder Judicial, solo 11 de función judicial, solo 5 de carrera judicial, ¿no? Y de esos 5 de carrera judicial, solo 2 se obtienen por concurso de méritos, digamos, con 3 etapas y un concurso de méritos en serio. Como estamos hablando de abogados y de jueces, ¿hay algo ilegal en esto? Esas consideraciones particulares se tienen que hacer caso por caso, porque el estándar en México, a diferencia de otros países, no está claramente en la Constitución, sino en la Ley de Responsabilidades Públicas, y después cada institución baja en reglamentos cómo va a entender este tema. Entonces, se tiene que saber cuándo ingresó una persona, cuándo ingresó la otra, cuál fue el método de ingreso. Entonces, eso es caso por caso para determinar si hubo algo ilegal. Háblame de los primeros familiares. Quiero suponer que los primeros familiares ya están en tribunales más grandes, en juzgados, ¿no? En juzgados, ya son magistrados de circuito, algunos estarán en la judicatura, otros trabajarán en la Suprema, es decir, ¿están ahí? Es decir, los primeros familiares. El modo como están recolectados los datos es que identificaron a un trabajador y sus familiares.
Entonces, en el trabajador están no solamente jueces y magistrados, sino de otro tipo. Okay. Si nos concentramos solamente en jueces y magistrados, tenemos a 560, por ahí, no me acuerdo el número exacto, de jueces y magistrados identificados con al menos un familiar, de un total de aproximadamente, al día de hoy, 1,200 jueces y magistrados. De ahí viene el número que te decía del 50 y tantos hay por ciento. 500 y pico de jueces y magistrados que tienen algún pariente trabajando en el sistema judicial mexicano. Al menos uno. Y, perdón, déjate interrumpo porque es importante. Sabemos también cuántos familiares tiene cada uno. El que más tiene 18. Del total de relaciones familiares, el 68% son relaciones por consanguinidad. Okay. Y de esas... Consanguinidad son hermanos, primos, exacto. En primer y segundo grado, o sea, padres, hijos, hermanos, así es. Concentran la mayoría. Pero también un 32% de relaciones son por afinidad, dentro de la cual la gran mayoría son cónyuges. ¿Por qué importa que esto no sea así? Yo creo que ese es el tema más interesante. Mira, hay varias razones por las cuales no es bueno que haya familiares. Uno, los que no tienen familiares se sienten desanimados, desalentados, desprotegidos en muchas ocasiones y creen que lo que puedan hacer, que su esfuerzo pues no es suficiente para subir. De esto hay muchas quejas informales, digamos que transpiran. Otra es, pues que sí hay veces que la lealtad de la relación familiar choca con la lealtad profesional, un conflicto de interés, ¿no? Y digamos, a veces, si se transparenta el conflicto, pues se puede salvar, pero con tanta cantidad de familiares es probable que esto sea muy difícil, ¿no?